Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso Mexicano para este proyecto que es Radio Congreso. Gracias por escucharnos. Yo soy Kenvir Puente y le doy la bienvenida. A un año de las elecciones, creo que vale la pena detenernos a pensar qué pasará con el Congreso, cuáles son las expectativas sobre el proceso electoral y la vida parlamentaria. Como usted sabe, en este programa nos ponemos como objetivo contribuir a construir una nueva cultura parlamentaria, constituir una cultura democrática mucho más sólida, que la calidad de la discusión en la esfera pública sea mucho mejor informada. Y para eso es que Apuntes Parlamentarios pone sobre la mesa temas que van más allá estrictamente de lo coyuntural y que pretende entender mejor la vida parlamentaria y las instituciones políticas. Para este programa tenemos a dos distinguidos invitados, a la doctora Erika Granados Aguilar, a quien presentaré en un momento, y al doctor Josafat Cortés Salinas, ambos destacados académicos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Las elecciones es un tema que obviamente nos tendrá muy ocupados a partir de ahora. En estas semanas hemos visto el inicio de los procesos internos en los partidos políticos para seleccionar, pues eufemísticamente se llama que a los coordinadores de defensa o que a su líder moral o lo que sea. Todos los partidos iniciarán este proceso, pero eso a veces nos distrae mucho de la discusión, porque pues evidentemente siempre pensando en la elección presidencial, pues es un tema toral en un país presidencialista como el mexicano. Sin embargo, valdría la pena que nos detuviéramos a analizar qué es lo que va a pasar durante este año en la actividad congresional o en las cámaras del Congreso y también incluso en las legislaturas locales, y también cuáles son los escenarios frente a la renovación no solo de la presidencia de la República o de las gobernaturas, sino de los 128 senadores y 500 diputaciones federales. Para ese tema hemos invitado a dos expertos en temas sobre instituciones políticas, elecciones y el estudio del poder y los partidos políticos. Ellos son la doctora Erika Granados Aguilar, quien es académica del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. La doctora Granados Aguilar es especialista en estudios sobre la mujer por la UAM Xochimilco, también tiene una maestría en Género y Derecho por la Universidad de Barcelona y el doctorado en Ciencias Sociales por la UAM. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Bienvenida, doctora Erika Granados, a este programa Apuntes Parlamentarios. Hola, Kenvir, muchas gracias por la invitación. Hola, Josafat, buen día a todos. Gracias por estar con nosotros. Y la bienvenida también se la damos al doctor Josafat Cortés Salinas, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos. Él es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, maestro en Derecho por la UNAM y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca de España. Sus líneas de investigación son las relacionadas con el Poder Judicial, el Poder Legislativo e instituciones políticas. Bienvenido, doctor Josafat Cortés Salinas. Muchas gracias, Kenvir. Buenos días a todo tu auditorio. Erika, buenos días. Bien, pues vamos, entremos en materia, porque hablábamos sobre este año que se viene. Pues estas semanas son de gran intensidad política, ¿no? Hace unas semanas hemos visto las licencias de algunos legisladores. Nos sorprendió, por cierto, el caso de Jadko Polemski, que dice que se anota también para participar, y seguramente habrá otros que alcen la mano de última hora, pero no solo para inscribirse a la elección de candidatura presidencial, sino que es probable que muchas y muchos de nuestros legisladores pues más bien alcen la mano para continuar en el cargo, y que veamos en las próximas semanas
pues la mayoría de ellos dedicados más bien a reforzar su presencia ante sus electores, ante sus partidos, ante sus dirigencias o ante los liderazgos de los grupos políticos que los proponen. Pero eso, que está bien, me preocupa por otro lado. ¿Y qué va a pasar en el Congreso? Es decir, dejaremos de ver el Congreso, este Congreso tan activo que hemos visto en estos últimos años. Estamos a un año de las elecciones. ¿Cuál es el escenario que se prevé, al menos para este año legislativo, que podríamos coincidir que no parece que vaya a haber en lo inmediato un extraordinario? Puede ser, pero digamos que pareciera que de aquí nos vamos hasta el año legislativo, que es el que inicia el primer día de septiembre y que va a concluir en mayo de 2024. Pero, ¿cuáles son los temas que va a abordar el Congreso en este tiempo o en este próximo año? Doctor Josafat Cortés. Gracias, Kenvir. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con su público. Yo creo que, en primer lugar, hay que reconocer que el hecho de que los actores políticos o los legisladores renuncien a su cargo o pidan una licencia para buscar otros puestos de elección popular o partidistas es algo normal dentro de la naturaleza de los sistemas presidenciales. No debemos de olvidar que el incentivo que tienen los actores políticos siempre va a ser buscar potencializar su carrera. Y en este caso, el incentivo que siempre tienen los legisladores es la reelección o colocarse en un puesto distinto, en este caso buscar gubernaturas, buscar coordinaciones, buscar en algunos casos la presidencia. Entonces me parece totalmente normal. Ahora, ¿cómo afecta esto en la correlación de fuerzas al interior de los grupos parlamentarios y de las dinámicas al interior de las cámaras, ¿no? Lo primero que vamos a ver en el caso del Senado va a ser un reacomodo con un nuevo coordinador parlamentario, que en este caso me parece que en Morena ya es el senador de Chiapas, Ramírez. Sí, Eduardo, ¿no? Ramírez, sí. Eduardo Ramírez. Entonces ya hay un reacomodo primero en términos de la coordinación parlamentaria en el Senado. Un segundo momento que también va a ser muy importante va a ser que los grandes temas de la agenda nacional ya no van a salir, ¿no? Es decir, en este año lo que vamos a ver van a ser temas secundarios, y eso también es totalmente en los sistemas presidenciales. En los sistemas presidenciales lo que sucede en los primeros años es que los ejecutivos utilizan el timing, la fuerza política para potencializar lo principal de su agenda. Y después del Viernes Negro que tuvimos hace unos meses, creo que la agenda parlamentaria que nos espera este año va a ser una agenda con temas secundarios, que no por eso pueden ser no menos importantes, pero digamos los temas trascendentales ya no van a suceder. Más bien, la dinámica parlamentaria va a ser esperar qué sucede con todo lo que se aprobó en el Viernes Negro, ver si va a haber una disputa jurisdiccional y qué va a suceder, ver el reacomodo al interior con el nuevo coordinador parlamentario y lo que va a suceder en el Senado, y también ver el reajuste en las comisiones con muchos cuadros que van a empezar a moverse. Y eso me parece a mí que es como una primera lectura de bote pronto de lo que va a suceder. Los grandes temas ya no vienen. Y, a ver, vamos a preguntarle ahorita a la doctora Erika Granados si coincide con esta visión, yo diría un poco pesimista de la actividad parlamentaria, pero vamos a volver contigo para que nos expliques lo de los tiempos para que la Corte resuelva los asuntos que están ahí en trámite. Principalmente el Plan B, que por Plan B nos referimos a toda esta serie de reformas a las reglas electorales, pero que tienen que resolverse antes del inicio formal del proceso electoral, que es en septiembre, ¿no? Porque las leyes están vigentes, están impugnadas, pero vigentes. Entonces, la Corte tendría que resolver y que nos expliques un poco ese proceso de discusión para quienes no conocemos tan a fondo el Poder Judicial. Pero vamos primero con la doctora Erika Granados, a ver si comparte este escenario, yo le llamo pesimista, de que ya se acabó la agenda legislativa, dice el doctor Josafat. Ahorita lo que viene es que el Congreso se va a dedicar a la política electoral. ¿Lo ve así, doctora Josafat? Doctora Erika Granados, sobre lo que dice el doctor Josafat Cortés. Sí, Kenvir, buenos días. Mira, coincido justamente con lo que dice el doctor Josafat. Y esto no tan solo es
para este momento electoral que viene, la cuestión del cambio en la presidencia, en el Ejecutivo. Si no ha sucedido en los años previos, en los sexenios previos, cuando suceden estos cambios, el Congreso se paraliza en el último año. Básicamente, estos grandes temas, como lo decía Josafat, quedan a un lado, se empiezan a tocar temas más, el asunto más secundario, pero bien, los puntos que en este momento fueron importantes, que se revisaron a través de los 5 años anteriores, ya esos puntos o ese nivel de importancia de las iniciativas ya no vamos a ver. Nos vamos a dedicar ahora a ver nada más cuestiones secundarias, pero políticas. El Congreso es muy importante porque es una parte de apoyo a los candidatos. Lo que estamos viendo en este momento y que vimos hace unas semanas con la forma en cómo Morena va a su candidato presidencial, lo va a elegir en este partido, en esta cuestión de selección interna de candidato a través de la encuesta, pues bien, esto ha venido a movilizar mucho al Congreso, en el sentido de que si ya se sabía que anteriormente había divisiones, pero no se hablaba de ello, ahora sí vienen estas divisiones, se están mostrando, vienen de manera fuerte, vienen las licencias parlamentarias. Empiezan ya mencionábamos, empiezan unas, no son tantas, pero a partir del 1 de septiembre vamos a empezar a ver una gran cantidad de licencias. No deben ser tantas, dicen algunos personajes que tienen, como por ejemplo Marcelo Ebrard, que tiene una gran cantidad de diputados a su favor y que estos pueden tomar la licencia, pero él menciona, son alrededor de 130, pero si vemos la regla o la reglamentación, solamente el Congreso, por reglamentación, puede tener una cuarta parte de licencias. Si son 500 diputados, solamente 125 diputados se les puede otorgar esta. Ahora, tenemos también las licencias de la candidata, que es esta Sheinbaum. También ella menciona que tiene más de 100 diputados a su favor. Otros tantos lo tiene Adán Augusto. Él dice que son 70. Entonces, no nos dan las cuentas. Solamente 125 diputados se les va a otorgar la licencia a quienes de ellos y quienes de ellos van a apoyar a cuáles precandidatos. Pero bueno, esto lo vamos a ver y lo vamos esto va a venir en movimiento a partir del 1 de septiembre y vamos a ver ahí cómo se van a dar los reacomodos. Ahorita empiezan solo unas cuantas licencias, pero realmente esto lo podemos definir a partir de ese periodo, del 1 de septiembre. A ver, entonces, según esta opinión compartida, tanto de la doctora Erika Granados como del doctor Josafat Cortés, es que vamos a reorientar el trabajo de las y los legisladores más hacia la movilización territorial, pero principalmente para apoyar a sus aspirantes a la candidatura presidencial. Los grupos van a andar en territorio, pero esto coincide también con el receso legislativo, es decir, estamos ahora en receso legislativo y no volveremos a la actividad legislativa sino hasta el día 1 de septiembre. Entonces, digamos que esto no altera mucho la actividad parlamentaria, es decir, esto está está presupuestado, esto ya estaba considerado en el plan original. Quizá, bueno, y lo que sí sigue vigente es la actividad intensa que, como ha sido, de la comisión permanente que se reúne semanalmente en el Senado de la República en este periodo de receso y ya después regresaremos. Pero en lo que coinciden es que quizá grandes temas de la agenda legislativa no parece que vendrán, sobre todo por la dificultad para construir mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de ambas cámaras. Suena muy complicado porque pues cada vez las posiciones políticas, ya no digamos solo de los partidos, sino esto que observa la doctora Erika Granados, de que además al interior de la mayoría, pues ahorita van a estar con muchas tensiones, entonces va a ser difícil construir acuerdos.
pero también en reformas secundarias, que era lo que decía el doctor Josafat Cortés, es decir, dice, puede haber algunas reformas, todavía puede haber tiempo para algún ajuste a alguna disposición legal, pero no parece que vaya a ser la fuerza. Ahora, lo que sí podría suceder es que el Poder Judicial le regresara al Congreso algunas de las cosas o declarara inconstitucional algunos de las disposiciones legales, que fueron varias de las que se aprobaron, ya sea en ¿cómo le llamabas el sábado? El Viernes Negro del Congreso, con donde se aprobaron, digamos, en fast track muchas disposiciones legales, incluidas reformas constitucionales, por cierto, y que han sido en su mayoría, creo no todas, impugnadas por distintos actores, y también las que ya se encuentran en trámite en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el escenario de las decisiones que deberá tomar el Poder Judicial respecto a este paquete a estos dos paquetes principales, el Plan B electoral y el paquete del Viernes Negro, como le llamas? Bueno, yo creo que algo que es importante mencionar y que tiene que ver con la actividad parlamentaria, un elemento de la oposición que utilizó desde esta última parte del sexenio fue litigar en la Corte, sobre todo vía acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, aquellas disposiciones con las cuales tenía ciertos puntos críticos y sobre todo críticas en torno al proceso legislativo. La primera parte del Plan B, que la Corte ya declaró su inconstitucionalidad, tenía que ver con un elemento fundamental del proceso legislativo, que se había violentado las normas establecidas en el artículo 71 y 72, que tiene que ver con la forma en la cual el Congreso delibera y se ajusta a generar nuevas normas. Y en este sentido, si la Corte es coherente en ciertos ejes, lo mismo va a pasar con la segunda parte del Plan B, y lo mismo va a pasar con las iniciativas que fueron cuestionadas en torno al Viernes Negro. Es decir, si la Corte mantiene cierta dinámica y cierta coherencia al interior con las votaciones, hay una amplia probabilidad de que se decreten inconstitucionalidades por violar el proceso legislativo. Y este es un síntoma de la división de poderes, también es un síntoma que la Corte manda una señal de que el Poder Ejecutivo y la mayoría se equivocan, manda una señal de que la división de poderes es vigorosa y de que son capaces de poner sobre la mesa la Constitución y el proceso legislativo. Entonces, yo creo que ahí sí hay un tema que nos debe de importar y que es muy importante discutirla en estos espacios. Las mayorías legislativas deben de estar sujetas a los procesos, a las normas. Y el hecho de ser mayoría no implica que pueden violentar los procesos, ¿no? Y esto es algo muy importante que a veces consideramos que son tecnicismos o consideramos que son aspectos secundarios, pero que en realidad en un contexto como el mexicano toma mucha fuerza el hecho de señalar que las mismas mayorías deben de sujetarse al procedimiento establecido en la Constitución para reformar la ley. Ahora, ¿qué ha cambiado, por cierto, el criterio que antes tenía la Corte? Porque hace varios años tenía un criterio diferente en el que establecía que podía haber violaciones al procedimiento legislativo, pero estos quedaban subsanados en la medida en que los proyectos de decreto fueran votados por la mayoría legitimada para hacerlo, es decir, que fueran tramitados ante el Pleno y que el Pleno conociera los proyectos de decreto y que ese Pleno con quórum legal para sesionar los aprobara. Pero esto ha cambiado, es decir, el criterio ha cambiado porque también hay un estándar diferente de la calidad de los procesos democráticos, ¿no? Sí, ha cambiado y ha cambiado también por el contexto actual. Okay. Es decir, en un momento en el cual hay una mayoría vigorosa y sobre todo hay un contexto de declive democrático, creo que la Corte está poniendo mucho énfasis en las reglas básicas de la generación normativa, ¿no? Pero tiene que ver con el contexto y aquí asumimos que los jueces son actores políticos en el cual el contexto les influye, ¿no? Entonces creo que sí, lo que habíamos visto con la anterior presidencia de la Corte con el ministro Saldívar es que muchos de los asuntos importantes como el tema de la Guardia Nacional se habían postergado, ¿no? El ministro presidente había postergado que la Corte
Corte decidiera esos temas. Y con la nueva ministra, pues la mayor parte de temas que tienen que ver con la relación entre el Congreso y el Ejecutivo y alguna de las decisiones más importantes del Ejecutivo, cada vez se le está dando más celeridad. Y aquí sí creo que la Corte está tomando en cuenta el contexto de declive, el contexto de una mayoría que arrasa en ciertos procesos, y por eso creo que el estándar está siendo más alto. Ahora, también hay que tener en cuenta que cada decisión puede configurar nuevas mayorías, y no nos debería de sorprender que en algunos casos unos de los ministros que apoyaron anular la primera parte del Plan B puedan apoyar en un segundo momento algunas de las disposiciones o del Viernes Negro. Pero lo que sí hay que recalcar y hay que tener en contexto es que la Corte es un actor que está tomando en cuenta el contexto de una mayoría que no respeta el proceso legislativo y de un contexto de declive democrático. Y creo que ahí los jueces están siendo muy conscientes de su papel como ciertos salvaguardas de la división de poderes, que puede ser costoso para ellos, ¿eh? Claro, puede ser costoso, y lo que pasa es que también hay temas sustantivos en los que han sido impugnados que podrían significar retrocesos en las reglas electorales y en la conformación de las cámaras del Congreso. Pienso, doctora Erika Granados, por ejemplo, en esta disposición que se aprobó en el Plan B, en el que se acota la facultad de interpretación de las autoridades electorales, por ejemplo, para el tema de la igualdad de género, no solo de igualdad de género, sino también de otros grupos tradicionalmente vulnerados, ¿no? Es decir, de distintos origen étnico, la comunidad LGBTQI+, etcétera. Es decir, que hoy garantizan tener una legislatura paritaria, pero que de aprobarse el Plan B, y que se ha logrado gracias no solo a la postulación de candidaturas, sino a las interpretaciones hechas por la autoridad electoral y por la autoridad jurisdiccional electoral, ¿no? Es decir, el INE y el Tribunal Electoral, que han obligado a los partidos a que, y que han emitido sentencias en el caso del tribunal, en el que ya no le toca al siguiente en la lista, sino que se cumpla con la igualdad y la paridad establecida en la Constitución. Entonces, esto sí puede tener impacto en la integración de la siguiente legislatura, y sí hay un riesgo de un retroceso de paridad para la siguiente legislatura, para la integración de las cámaras de la siguiente legislatura. Pues mira, Kenvir, probablemente tenemos también una cuestión que es la paridad en todo para la cuestión de las mujeres. En ese punto en particular parece que eso ya está salvaguardado el asunto. Vamos a tener una paridad de género en todas las cámaras de todos los estados, en las cámaras estatales, en el Congreso Federal. Eso se va a dar en el punto del Senado, en el punto de las diputaciones federales, en las comisiones también, porque lo estamos viendo, ahí no hay retroceso. Sin embargo, ya en los temas más particulares de los grupos minoritarios, que se mencionan que son 6, ahí sí puede ser, y estamos viendo que puede haber este punto donde si esta parte del Plan B se aprueba, entonces ahí estos grupos minoritarios están teniendo, ya de acuerdo con la legislación nueva, menos garantías que tenían anteriormente. Se lograron garantías que están teniendo con este Plan B retrocesos en el punto de que, por ejemplo, solamente los grupos indígenas van a tener cierto número de representantes en las diputaciones, cuestión que anteriormente era más abierto. Sí, ahora se topa en 25. Exactamente. En la actualidad tenemos 65, entonces imagínense, si se topa en 25, sí hay un retroceso, ¿no? Totalmente. Y así los demás grupos minoritarios. Entonces, pero esto está pendiente. Y realmente la cuestión de esta parte de la aprobación del Plan B se ve difícil, se ve compleja. Están haciendo muy buen trabajo en la Corte, también la oposición está haciendo un buen trabajo para que se apruebe, pero realmente considero y que tiene una mayoría el tribunal para poder, ahora sí, poder ir revisando con puntualidad cada uno de los elementos que les está faltando por revisar para poder hacer la sentencia. Va a ser difícil que este tema, si la Corte lo declara inconstitucional,
que se vuelva a legislar. Es decir, va a ser muy difícil que vuelva a la agenda legislativa porque por el escenario que ustedes ya preveían, pero quizás se incorpore, pero que no se resuelva en el corto plazo. Lo difícil va a ser que unas cosas sí entren y otras cosas no entren. Pero doctor Josabada, antes de irnos al corte, también querías comentar sobre este punto algo. Sí, un factor importante que tiene que ver con los escenarios y que ahorita me acordé con lo que comentaba Erika, es que no debemos de olvidar que el siguiente año también se renuevan 9 gubernaturas. Y en esas 9 gubernaturas también hay una dinámica de incertidumbre muy fuerte para los aspirantes, que va a ser el tema de la paridad en las gubernaturas. Y ahí no debemos de olvidar que hay un vacío y una omisión legislativa muy fuerte. Y ese vacío y esa omisión legislativa ha recaído en el tribunal, ¿no? Y en los acuerdos del INE. Pero los acuerdos del INE casi siempre los ha impugnado los partidos y el tribunal es el que ha terminado por decir los criterios de la paridad. Entonces, los candidatos ahorita están con la incertidumbre, muchos, sobre todo senadores, que aspiran a una de esas 9 gubernaturas, pero tienen la incertidumbre de cuáles va a ser para mujeres y cuáles va a ser para hombres, con 9. Ahí hay una incertidumbre que es la paridad y el tribunal es, frente a la omisión legislativa, es el que va a terminar diciendo qué estados o cuáles estados son los que van mujeres y cuáles van hombres. Y creo que eso es un factor de incertidumbre muy fuerte, sobre todo para los senadores que van a estar en la disputa por las 9 gubernaturas. Claro, con senadores, diputados y todos los actores. Pero digamos que, tomando en cuenta que estamos aquí, digamos que los senadores son los que siempre aspiran a las gubernaturas, ¿no? Sí, claro, pero sí, por supuesto que hay otros actores. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos seguiremos hablando sobre el Congreso a un año de las elecciones con la doctora Erika Granados Aguilar, académica de la UAM Iztapalapa, y el doctor Josafat Cortés Salinas, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Regresamos a Apuntes Parlamentarios, una producción del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Como ustedes saben, el objetivo de esta emisión es platicar sobre el Congreso a un año de las elecciones, porque pareciera que la vida parlamentaria va por un lado y la vida electoral va por el otro, pero lo que estamos hablando esta mañana con los doctores, la doctora Erika Granados Aguilar de la UAM Iztapalapa y el doctor Josafat Cortés Salinas de la UNAM sobre las elecciones, es que pues la vida parlamentaria y la vida electoral van de la mano, no se puede entender una cosa sin la otra. Ya platicábamos sobre lo que puede suceder al interior del Congreso, ya se están reconfigurando los liderazgos, ya están surgiendo nuevos liderazgos, se están consolidando los mismos, hay una nueva integración de los mismos. En la Cámara de Diputados también se prevé, pues una vez que concluya la presidencia del diputado Santiago Krill, pues también que él se inscriba en el proceso interno del PAN para la candidatura. En el PRI se prevé también la posibilidad de que participen la senadora Beatriz Paredes, en Movimiento Ciudadano la senadora Patricia Mercado, etcétera. Es decir, los actores de la vida política, que son también parlamentarios, pues estarán en ambos escenarios. Pero, ¿cuáles son los escenarios que se prevén para la integración del Congreso? Y algo importante que no hemos llamado la atención es que también en 2024 tendremos 31 elecciones de congresos locales, que resulta muy importante para el constituyente permanente, porque recuerden que toda reforma constitucional debe ser aprobada por al menos la mitad de las legislaturas de los estados. Entonces, cualquier reforma que se pretenda presentar a partir de 2024, pues bueno, estará condicionada por la integración de estos mismos congresos locales, en donde en 9 de ellos, ya lo observaba el doctor Josafat Cortés, habrá también renovación de gubernaturas. Entonces, pues prácticamente estamos en la antesala del banderazo de salida. ¿Qué es lo que se prevé en términos de coaliciones electorales? Es decir, las coaliciones parlamentarias ya las hemos visto, ¿no? Está un bloque que es el bloque, llamémosle oficialista, como se le denomina en la ciencia política, que es el bloque del gobierno, en donde está Morena, el PT y el Partido Verde. Y está el bloque opositor. El bloque opositor, digamos, dividido en 2 subbloques, llamémosle así. Uno que es el de la coalición Va por México, que es PRI, PAN y PRD. Y
por el otro lado está Movimiento Ciudadano con su agenda propia, pero también en oposición al gobierno, entonces siendo votación de oposición. ¿Ustedes creen que estas coaliciones parlamentarias se mantengan de cara a los procesos electorales? ¿Cuáles son sus escenarios? Doctora Erika Granados, ¿cuál es su opinión? Sí, que me parece que totalmente les ha funcionado la fórmula de mantenerse en coalición. El PT, el Verde, Morena, ellos han encontrado una forma de trabajar donde han avanzado también en las iniciativas, en los acuerdos y también la oposición, a pesar de que todo la cuestión de la difusión en la oposición, de que realmente la ideología del PRD, del PRI, del PAN no era la que concordaba para cada uno de los partidos, ellos también han encontrado un área donde han ido avanzando. Bien decías, el Movimiento Ciudadano, este partido, no ha querido coaligarse con la oposición que tenemos. Va por México, se mantiene así, es una fuerza importante, pero no vamos a ver como cambios importantes dentro del Congreso en una reasignación de fuerzas. En ese sentido, vamos a ver que todo se mantiene igual. A mí que me llama mucho la atención. Decían que la cuestión de las elecciones del Estado de México es la antesala de las elecciones federales. Ahí, entonces, hay que poner un punto de atención en el asunto en que Morena bajó sus niveles de votación de manera importante. Entonces, si no hace un reacomodo interno, estos niveles de votación sí puede ganar la presidencia y sí puede ganar la mayoría relativa junto con sus compañeros, con sus coaligados, el PT y el Verde, pero no la mayoría calificada. Entonces, deben de ahí poner un punto central para ponerse a trabajar. Ese punto es el que va a tomar la oposición para también ellos trabajar y mantenerse en que no permitir que tenga la mayoría calificada Morena. No sucede lo mismo en los estados. Es muy fácil y ahí sí podemos ver que Morena va a tener la mayoría en los congresos, los congresos locales. Lo que se ha pensado es que la mayoría calificada se dio básicamente por dos motivos. Un primer motivo es el arrastre del voto de López Obrador, es decir, frente a dos candidaturas débiles de la oposición en 2018. Digamos que no estaban cerca de competir o de disputar realmente la elección presidencial. Y por el otro lado también por el criterio de sobrerepresentación empleado por el INE para la asignación de curules de representación proporcional, que digamos que sobrepasó el establecido en la Constitución, que era del 8%, y en donde finalmente hubo sobrerepresentación de un par de partidos, incluido Morena y el Partido Verde, que tuvieron más diputados y que al final terminaron construyendo una coalición que no parecía estar respaldada en la votación. Ahora, con los nuevos criterios que ha adoptado el INE y que parece que son mucho más claros, pues parece que esto ya no habría razón de ser, y tampoco es que, al menos en las boletas, iba yo a decir, el presidente López Obrador no estará en las elecciones, pero bueno, al menos en las boletas no lo estará, y esto condiciona a una disputa distinta. Doctor Josafat Cortés, ¿qué opinión tiene usted? ¿Coincide con esta visión de la doctora Granados? A mí lo que me parece es que yo creo que hay dos niveles de análisis. El primero es que la coalición opositora tiene que hacer una valoración de acuerdo a los sondeos en qué estados y en qué distritos sí conviene ir como coalición y en cuáles no. Y esto va a ser algo costoso para la coalición opositora, pero tengo mis dudas que vayan en una coalición completa y total. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque en algunos casos, después de lo que pasó en el Estado de México y en algunas otras entidades donde han ido juntos, creo que ahí es donde va a haber una valoración. Y no creo que sea una coalición total. Ahora, eso les conviene para poder frenar a una mayoría del bloque oficial, pues ahí es donde está la discusión y está el análisis de hasta dónde van a querer ir en una coalición total como la mejor estrategia para frenar el voto por Morena. Entonces yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Creo que en algunos estados al PAN le conviene ir solo, ¿no? En algunos le va a convenir con el PRI y ahí es donde viene el análisis fuerte. Ahora, creo que lo que más está intentando desde la presidencia, y creo que va a ser una de las estrategias del candidato que gane
la candidatura de Morena va a ser pedir el voto por Morena para los diputados, ¿no? El presidente ha dicho que si en este caso la Corte detiene ahorita el plan B o se detiene algunas de las dinámicas de iniciativas más importantes que está todavía en la Corte, pues lo van a impulsar el siguiente año y para eso necesitan cierta mayoría. Entonces creo que el discurso oficial va a ser porque la ciudadanía vote por un gobierno unido, ¿no? Independientemente de si van con el PT o con el Verde, que es lo más probable. Entonces yo creo que ahí esa es la primera pregunta es, no creo que vaya a haber una coalición total por parte de la oposición en la mayor parte de los estados. Ok, y pensando entonces en este escenario, nos lleva inevitablemente a pensar si el escenario previsible es de un gobierno dividido o unificado. Es decir, si el próximo gobierno tendrá mayoría legislativa o no tendrá mayoría legislativa. Ya pareciera que ambos están descartando lo de la mayoría calificada por estos elementos, pero al formarse dos grandes bloques, pues a lo mejor las posibilidades casi son 50-50 de que se pueda tener gobierno dividido o gobierno unificado. Quizá valdría la pena ver qué tanto puede crecer Movimiento Ciudadano para ver si puede tener posibilidades de tener una candidatura presidencial que juegue realmente como un actor relevante, porque si no lo logra, entonces también se puede desfondar en sus votos en distrito, más allá, digamos, de los estados donde tienen mayor fuerza, como Jalisco y Nuevo León, quizá Campeche. Pero fuera de ahí pareciera que si no construyen una candidatura presidencial atractiva, pues no tendrían posibilidades de ir creciendo. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas o el escenario en caso de que se tenga un gobierno unificado o un gobierno dividido? Y con esto vamos a ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Sí, mira, Kenvir. Bien decías, y esto creo que es fundamental, la candidatura presidencial atractiva. ¿De qué se depende también del gobierno dividido, unificado, para el caso de Morena, de esta coalición? Pues mucho de cuál de los corcholatas va a quedar como candidato presidencial. López Obrador, a través de estos últimos meses y ¿qué será? Del último año, ha apoyado mucho a Sheinbaum y se ha hablado de que una mujer debe de llegar a la presidencia, de que México está preparado para tener una mujer que gobierne. Sin embargo, hemos visto cómo también Ebrard ha ido creciendo en el punto de que ha jalado gente y también simpatizantes para el asunto de la candidatura presidencial. Entonces tenemos dos grandes candidatos que deben, con la gente deben de ir simpatizando, y yo creo que quien podría lograr el gobierno unificado sería la candidatura de Claudia Sheinbaum, por la cuestión que se habla de género, nada más por ese asunto. Si llega Ebrard, el propio partido va a tener divisiones. A pesar de lo que se mencionó en aquel domingo, donde se habló sobre la forma en que se va a elegir al candidato y que se mencionó que que debería ser institucional y que se debería de respetar a al candidato ganador, que se debería de respetar ese punto. Al parecer Ebrard no está muy de acuerdo. Al parecer Ebrard puede tener cierta negociación con Movimiento Ciudadano, pero eso está pendiente. Entonces dependemos del candidato presidencial de Morena para saber este punto de la división del gobierno unificado o el gobierno dividido. Claro, y yo sumaría, es decir, por supuesto que la candidatura importa, pero tal como lo decías en el bloque anterior, antes de irnos a corte, pero también las campañas importan, y en las campañas, aunque tengas un candidato o candidata muy fuerte, pues hay errores, hay cosas que les pueden costar, o a veces hay lógicas y dinámicas locales
que influyen. No olvidemos, y déjenme insistir en que hay 31 entidades con elecciones de Congreso local, en muchos de ellos también de autoridades municipales, en donde la dinámica local también influye, y también en 9 de gobernaturas, en donde si los partidos se equivocan en sus candidaturas, pues se les puede desplomar el voto, o por el contrario, pueden potenciar e incluso ayudar a su candidatura presidencial. ¿Cuál es tu opinión, estimado doctor Josafat Cortés? Bueno, yo veo dos niveles respecto del gobierno unido o el gobierno dividido. Lo primero es, ¿qué le favorece más a la democracia mexicana? ¿Un gobierno unido o un gobierno dividido? Y creo que en este momento nos favorecería tener un gobierno dividido por 2 razones. El primero de ellos es que se activaría la dinámica de negociación y contrapeso al interior en el Poder Legislativo, y el segundo es que favorecería la independencia judicial. Entonces, por esas razones, en términos de lo que pasa en América Latina, el gobierno dividido sería más favorable en este momento para la democracia mexicana. Ahora, un gobierno unido con un candidato distinto y con una mayoría encabezado por Sheinbaum o Marcelo, pues sería una nueva dinámica, pero sobre todo yo creo que ahí sí hay que ver el proceso siguiente. El proceso de selección de candidaturas, creo que eso va a ser muy importante. ¿Qué tipo de candidatos y candidatos llegan? ¿Quiénes son aquellos que se van a reelegir? Y 3, la movilización territorial que va a comenzar a hacer el partido, ¿no? Y en este caso el candidato. Venimos de una campaña de un candidato que recorrió no sé cuántas ocasiones los municipios y los estados de la República y que tuvo un arrastre territorial importante. Ahora lo que vamos a ver con las campañas es hasta dónde va a haber un manejo territorial para potencializar la campaña y la presencia de los candidatos. Morena ahora tiene más estructura que hace 6 años y tiene más presencia en más estados que hace 6 años, y creo que eso puede potencializar que gane distritos que hace 6 o 3 años no tuvo la posibilidad de tener un arrastre más importante. Y creo que esta es la prueba de la maquinaria electoral para Morena a nivel nacional. Y sí creo que el problema de la oposición es la selección de candidatos y definir en dónde va como coalición total o no. Bueno, vamos a tener que convocar a más reuniones de este tipo y más programas, porque pues ahora estamos dando realmente el banderazo de salida a los procesos electorales, aunque no oficialmente serán hasta septiembre, pero pues ya tenemos enfrente el proceso electoral, ya todos estamos atentos a lo que está haciendo cada uno de los partidos políticos, a las estrategias de cada uno de los precandidatos, que todavía no son precandidatos, pero realmente sí lo son. Entonces, yo creo que vamos a tener que convocarles nuevamente para que sigamos en comunicación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Erika Granados Aguilar. ¿Dónde pueden seguirla? ¿En sus redes? Sí, gracias, Kenvir. Sí, en Facebook como Erika Granados Aguilar, ahí me encuentran. Twitter también, Erika Granados, me encuentran. Gracias, Kenvir. Gracias por habernos acompañado, doctora Erika Granados Aguilar, académica de la UAM Iztapalapa. Doctor Josafat Cortés Salinas, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde le pueden seguir? Gracias por la invitación. Me pueden seguir en Twitter como JosafatCS. Y ahí por ahí estoy por cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues nos vamos. Con esto arrancamos realmente nuestro análisis sobre las elecciones, sobre el Congreso en 2024, que será seguramente uno de los temas más importantes, además, por supuesto, de las elecciones presidenciales de 2024. Esto es Apuntes Parlamentarios. Le doy las gracias también a la producción, Liliana Hernández y Lourdes Ruiz, en la operación a Sergio Vargas. Yo soy Kenvir Puente. Nos vemos la próxima.